Muy buenos días. Reciban nuestro saludo y nuestra más cordial bienvenida. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de una vez más, a través de estos medios, poder compartir con nuestros queridos hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami, así también como a todos los invitados. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hoy es domingo 5 de julio. Mi nombre es el pastor Arturo Polo, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. Nosotros estamos ubicados en la zona del Doral y esperando ansiosamente aquel día cuando una vez más nos podamos reunir en nuestras instalaciones. Ya les estaremos dando los detalles para que nos acompañen y de esa manera también, siguiendo las pautas, siguiendo los protocolos necesarios que debemos de tener en estos tiempos de pandemia, podamos nosotros reanudar nuestro tiempo de adoración allí en nuestro local de la iglesia. Bienvenido una vez más. Que el gozo y la alegría de adorar al Señor esté latente en nuestros corazones. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Antes de cantarle al Señor, de alabarle como debemos de hacerlo, como pueblo de Dios, que nos reunimos para honrar y adorar a Dios, permítame tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias. Tú eres el Señor, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios bueno, grande en misericordia. Y en esta hora queremos a ti reconocerte como el gran Dios, el que merece toda la honra y toda la gloria. Bendícenos. Y te pedimos, Señor, que tú seas propicio a la necesidad de cada oyente, de cada hermano, de cada amigo, que tu bendición sea sobre sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuación con ese mismo ánimo y ese mismo entusiasmo a cantar y adorar a nuestro Dios. De su palabra reina con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es todopoderoso, soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Vélanos tu gloria, deseamos mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Una de las historias fascinantes que encontramos en la Biblia es aquella que nos narra sobre la vida de José. Aunque no es nuestro tema el día de hoy, quiero recordar aquel incidente cuando él le interpretó el sueño que tuvo Faraón. Y él le llegó a decir a Faraón que van a venir 7 años de mucha abundancia, de mucha riqueza, pero que eso venía a continuación de 7 años de mucha hambre. Y dice la historia que nos narra el libro del Génesis, que antes que empezaran los 7 años de hambre, José tuvo 2 hijos. Y los nombres que le puso a sus hijos son muy significativos. El nombre de uno de ellos nos va a ayudar a tomarlo como referencia para el tema que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy. A uno le llamó Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. Y es que José tuvo muchas cosas que olvidar. Él tuvo muchas cosas que perdonar. Pero al segundo le llamó, y ustedes pueden notar allí en el texto bíblico de Génesis capítulo 41, 52, llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tremendo. Efraín es el nombre que en hebreo significa fructífero. Y este nombre, como la experiencia que tuvo José, nos va a enseñar a que nosotros podemos fructificar en medio de la adversidad. Podemos dar fruto a pesar de que nuestras circunstancias son adversas y complicadas. Nuestro tema el día de hoy es precisamente ese: fructificando en medio de la adversidad. Nuestro Dios, nuestro Señor, quiere que sus hijos, quiere que todos aquellos que le estamos siguiendo podamos ser hijos fructíferos. Personas que siempre estemos dispuestos a dar un fruto que sea agradable para Dios. El pasaje que vamos a tratar, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, hay un verso que dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Observen lo que dice allí, que llevéis mucho fruto. El Señor no está esperando que nosotros demos un poco de fruto, algún fruto, sino que demos mucho fruto. Que esa va a ser la forma y la manera de cómo nosotros vamos a glorificar a Dios, dando mucho fruto. La pregunta que tendríamos que hacernos antes de avanzar a las formas y a las maneras cómo fructificar es: ¿a qué fruto se está refiriendo? ¿Cuál es ese fruto que tenemos que dar? En la palabra de Dios vamos a encontrar varias enseñanzas que aluden directamente a ese fruto que nosotros debemos de dar, no poco, sino, como dice aquí el Señor, mucho. Permítame enumerar algunos de ellos. Por ejemplo, cuando se pide que demos fruto, el Señor está esperando que demos muestra de un carácter que ha sido transformado, y valga la redundancia, que ha sido transformado como fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, dar fruto es mostrar un carácter lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de benignidad, lleno de fe, lleno de mansedumbre, lleno de templanza y todo lo que se le parezca. Esa es la forma contundente y clara de demostrar que el Señor ha hecho su obra transformadora en nuestra vida. Eso es dar fruto, mostrar un carácter transformado por el Espíritu Santo. Hay un pensamiento que dice: el carácter de un cristiano no se mide por los años que lleva en la iglesia. A veces pensamos que si una persona tiene muchos años en la iglesia, es una persona que ha madurado mucho y que tiene un ejemplo que darnos. No nos equivoquemos. El carácter de un cristiano no se mide por los años que tenga en la iglesia, o por los estudios bíblicos que tenga, por todo el conocimiento bíblico que tenga. Tampoco así se mide el carácter de un cristiano. Se mide por la forma como Dios ha transformado su corazón. Si esa persona ha permitido que su corazón sea transformado y que esté dando evidencias de un carácter lleno del Espíritu Santo. El Señor quiere que demos mucho de este fruto. Fruto también lo podemos entender como el hecho de dar un buen testimonio.
Una manera de dar fruto es que nosotros como seguidores de Él sepamos gente que marquemos la diferencia, que sepamos mostrar un buen testimonio, una clara evidencia de que respetamos y amamos los valores del Señor. Fruto también es poner en acción los dones y talentos que Dios nos ha dado. Dios a cada hijo le ha dado dones. Y una manera de poder dar fruto es poner en acción los dones que Él nos ha dado. Yo te pregunto, tú como un seguidor de Cristo, ¿sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado? Y si tú sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado, ¿los estás poniendo en acción? ¿Los estás poniendo en ejercicio para edificar a la iglesia y para que el reino de Dios se extienda? El Señor quiere que demos mucho fruto. Y ahí se va a evidenciar el fruto que estamos dando, si estamos poniendo en acción los dones y talentos que Él nos ha dado. Fruto también es cuando existe en el corazón del creyente el anhelo de congregarse, el anhelo de alabar a Dios, el anhelo de estar con sus hermanos. Esa es una señal de buen fruto. Y Dios quiere que de esto nosotros podamos dar mucho fruto. ¿Tienes en tu corazón el anhelo de participar con otros creyentes para juntos honrar y adorar a Dios? Fruto también es estar dispuesto a dar muestras de generosidad, no solamente con dones y talentos, no solo con tiempo, sino también de manera material. Dispuesto a ayudar al necesitado, dispuesto a ser fiel al Señor con tu diezmo y con tu ofrenda. Eso es dar fruto. Y por último podríamos mencionar que dar fruto también tiene que ver con el hecho de compartir nuestra fe a otros, anhelar que otros vengan a Jesucristo. El que después de haber compartido y haber dado testimonio de nuestra fe, haya una persona que también quiera seguir a Jesucristo. Eso es dar fruto. Y es interesante que el Señor, de todas estas cosas, Él quiere que nosotros demos mucho fruto. En la vida común y corriente, parte de nuestro ser inherente es la de ser productivos. Tener un oficio que redunde en beneficio y que veamos el fruto de nuestra labor. Eso forma parte de nuestro ser productivos. Pues miren, en nuestro caminar con Cristo, el Señor también está esperando que nosotros seamos productivos. ¿Y cómo podemos ser productivos? Dando fruto. No poco, no alguno, sino mucho fruto. Por eso que el día de hoy, permítanme compartir cómo podemos fructificar en medio de esta pandemia. ¿Cómo podemos fructificar en medio de tanta adversidad? ¿Cómo ser fructífero? El pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15, desde los versículos 1 al 17, nos va a ayudar para, por lo menos en el tiempo que tenemos, a enumerar algunos principios que nos conducen, que nos orientan a tener una vida fructífera. Pongámosle atención. Miren ustedes, lo primero y lo básico y lo fundamental para empezar a dar fruto es tener vida nueva en Jesucristo. La vida nueva comienza cuando uno cree y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando le hemos pedido, Señor, ten misericordia de mí, perdona mi vida de pecado y quiero empezar una vida nueva. En el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 15, dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice que ya estamos limpios. ¿Y cómo ocurrió? Por la palabra. ¿Qué palabra? Esa palabra bendita que escuchamos, ese Evangelio, esas buenas noticias que nos hicieron ver que Cristo es la única esperanza. Que si reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, somos limpiados para empezar a caminar en este rumbo hermoso y precioso que es el camino que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el punto de partida para poder dar fruto y sobre todo un fruto que permanezca es haber nacido de nuevo. Que se haya implantado en nuestro corazón esa raíz, la raíz espiritual, porque si hay raíz va a haber fruto. Aquí no es cuestión de buenas intenciones. Aquí no es cuestión de buenas obras, aquí es asunto de que en el corazón se haya puesto esa raíz espiritual, porque allí comienza todo. Acuérdense de ese viejo proverbio que dice, lo que no nace no crece. Si no hemos nacido al amor de Dios, si no hemos nacido espiritualmente,
El fruto que nosotros podamos dar va a ser un fruto humano, un fruto pasajero. Pero no estamos hablando del fruto que el Señor espera que nosotros podamos brindar y dar. Tenemos que estar injertados en Cristo para que su vida y la del Espíritu Santo nos dé ese elemento vivificador, esa savia, esa esencia clave y fundamental para que nosotros podamos dar fruto. Ese es el punto de partida. El proverbio en el capítulo 12 tiene una frase interesante. Dice así: mas la raíz de los justos dará fruto. Esa raíz, que vuelvo a reiterar, viene al momento que nosotros nacemos a una vida nueva. Rubén Torre, un destacado evangelista y educador cristiano que murió a comienzos del siglo XX, él tenía una frase que repetía a cada momento. Él decía: la primera condición para dar fruto y tener éxito es estar seguros de la salvación. Dios no va a poder usar a alguien que no está seguro de su propia salvación. Allí comienza todo. ¿Tienes vida nueva en Cristo? ¿Estás seguro que Él te ha dado perdón y salvación eterna? Si es así, estás en la capacidad de dar fruto y mucho fruto. El segundo principio que nosotros podemos encontrar para dar mucho fruto, nos dice el Señor en los 2 primeros versículos, cuando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este verso nos está hablando de la confianza que debemos de tener en el labrador. El labrador es nuestro Dios. Debemos tener absolutamente confianza en Él. Y Él, como labrador, trabaja día y noche en su viña. Y Él tiene un trabajo delicado, un trabajo muy importante. ¿Y cuál es? La de podar, la de limpiar. Si la uva se le deja crecer con todas sus ramas, esta puede debilitarla para no dar un buen fruto. Así que los labradores tienen que, con mucho cuidado, cortar aquello que va a debilitar para que este pámpano, para que esta rama se pueda fortalecer. Esto, querido hermano, nos encierra una gran lección. El Padre, como labrador, va a quitar aquello que puede estar estorbando la posibilidad de que demos fruto. Él tiene que limpiar. Recuerden que podar es cortar, es limpiar, para que una planta pueda fructificar mejor. Y esto requiere confianza en el Señor, porque ahí es donde nosotros muchas veces nos resistimos. Nos cuesta renunciar a algo, nos cuesta dejar que el Señor nos quite alguna área de nuestra vida o que entre en alguna área de nuestra vida y la limpie, la purifique. El Señor te puede estar diciendo: deja tal cosa, deja tal práctica, deja tales caminos, deja tales pensamientos. Yo te pregunto si tú estarías dispuesto a dejarlo. Si Él te quiere limpiar, si Él te quiere cortar, Él sabe lo que hace. Si Él te está pidiendo que cortes algo en tu vida, es porque Él sabe que es lo mejor para ti. Es interesante que hay ciertas labores artesanales que requieren acciones drásticas, como la que estamos viendo. El labrador necesita podar para que se fortalezca ese fruto. El alfarero necesita amasar y aplastar el barro para crear su vasija. El platero que trabaja con plata tiene que utilizar el horno y quemar para luego mostrar su artesanía hecha a base de plata. Por eso, hermano, si quieres dar mucho fruto, ten confianza cuando Dios te dice: corta eso, deja eso, limpia eso, que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. El tercer principio importante para dar mucho fruto es permanecer en Cristo. Si no estamos en Cristo, va a ser difícil. Por eso dice el pasaje bíblico: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Seguimos leyendo, dice allí: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece
el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. En otras palabras, si queremos dar fruto en nuestra vida, tenemos que aprender este principio fundamental: permanecer en Cristo, estar unidos a Cristo, tener comunión con el Señor. Es importante tomar en cuenta que esta relación, esta cercanía, se describe de muchas formas en la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí se nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, para describirnos la relación estrecha que debemos de tener con el Señor. En otra parte de la Biblia nos dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Estamos conectados con Él. En otra parte de la Biblia dice que Él es el esposo que vendrá otra vez a tener el encuentro con su iglesia, que es la esposa, hablando de esa relación. Estas figuras pues nos van a describir la relación vital y de solidaridad que nosotros debemos de tener con el Señor. Él es el pámpano. Si nosotros, mejor dicho, como pámpanos, nos desconectamos de Él, ¿qué va a pasar? Nos secamos. Hay una verdad que nosotros debemos de tener muy presente. Si tú no miras al Señor, si tú no escuchas a Dios, si tú no hablas con Dios, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a secar y no vas a ser útil, no vas a dar fruto. Si no miras a Dios, si no escuchas a Dios, si no hablas de Dios, te vas a secar. Es importante permanecer con Él. El versículo 4 dice que el pámpano por sí mismo no puede llevar fruto. Solo no podemos llevar fruto. Sin comunión con el Señor no se puede llevar fruto. Por eso que hay gente que tiene muy buenas intenciones y quieren hacer muchas cosas, pero desconectados del Señor. Por eso que esa palabra que dice allí, el pámpano por sí mismo, el por sí mismo es la antítesis, es lo contrario a lo que nos pide el Señor, que es permanecer en Cristo. El que actúa por sí mismo es el que demuestra autoconfianza, independencia, autonomía, egocentrismo, y que se considera por mejor o por encima de los demás. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queremos dar mucho fruto? La condición aquí es permanecer en Cristo, estar ligados, tener una comunión estrecha con Él. En cuarto lugar, el cuarto principio que encontramos aquí para dar mucho fruto en medio de la adversidad es que necesitamos de la palabra de Dios. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es crucial para dar fruto remarcar que debemos nosotros tener la palabra del Señor. Es tremenda las palabras que aparecen en uno de los salmos, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Y miren lo que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Es la palabra de Dios una delicia para ti? ¿O no tienes tiempo para ella? Dice, en su ley medita de día y de noche. Ojalá que esto sea una verdad en medio de estos tiempos, porque yo tengo la percepción que hay mucha gente que día y noche está más bien meditando en la pandemia, meditando en los casos que estamos viendo. Es bueno estar atentos, es bueno conocer la realidad, pero es bueno tener un balance en donde también haya espacio para meditar en la palabra de Dios. Si tú lo haces así, dice la palabra de Dios, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que va a dar su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Por eso, qué importante es que nosotros consideremos vital para dar fruto el nutrirnos, el alimentarnos de la palabra de Dios. En quinto lugar, para poder fructificar necesitamos amor. Sin amor no avanzamos para ningún lado. El Señor lo dice en estas palabras. Allí en el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Luego avanza el versículo 12 y dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y termina el pasaje en el versículo 17 diciendo: esto os mando, que os améis unos a otros. En primer lugar, el énfasis es que Dios nos ama,
que Jesús nos ama, que el Espíritu Santo nos ama. Y cuando nosotros tenemos ese amor de Dios, estamos tan llenos, tan completos, que podemos fructificar. Porque el amar a Dios te va a permitir amar a la iglesia, te va a permitir amar el hecho de que otros conozcan de Jesús. Vas a sentir lo que Dios siente, porque estás conectado, porque estás ligado a la fuente de amor. Por eso que el apóstol Pablo oraba cuando se dirigía a los filipenses. Esto pide en oración: que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. La oración era que abunden en amor más y más, para que así aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y noten cómo termina: llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí hay otra forma de ver la manera de dar fruto. Llenos de frutos de justicia. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Amor. Experimentar, conocer el amor de Dios. Por eso fue interesante lo que comentábamos la semana pasada. La pregunta crucial que le hace nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro como manera de reconciliarlo luego que él lo había negado 3 veces. La pregunta fue: Pedro, ¿me amas? Y se la vuelve a preguntar: ¿me amas? Y por tercera vez: ¿me amas? Y luego de hacerle esas preguntas y de aclarar toda la situación, Jesús le dice: sígueme. Porque la capacidad y el poder para poder seguir a Jesucristo en las buenas y en las malas es cuando tu corazón está lleno de amor. Deja que Dios te ame. Descubre la grandeza de la misericordia de Dios, cómo levanta al caído, cómo perdona, cómo es amplio en perdonar. Él dio su vida por cada uno de nosotros, para que con fe y confianza en Él nosotros pudiéramos empezar a disfrutar de ese amor. Por eso que necesitamos de ese amor latiendo en nuestros corazones para dar fruto. No poco, no alguno, sino mucho. En sexto lugar, ya voy terminando, el sexto principio que nosotros podemos encontrar como manera, como forma para fructificar, tiene que ver con la obediencia. El Señor lo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La palabra guardar habla de que para ser fructíferos nosotros tenemos que ser obedientes, obedecer. Y es interesante que en el contexto de estas palabras, una de las cosas directamente que Él pide que nosotros obedezcamos es que amemos unos a otros. Un mandamiento directo Él lo da, que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa es la base para dar fruto. En esto conocerán todos que son mis discípulos, por el amor que se tuvieren los unos para con nosotros. El amor entre los hermanos va a ser un factor poderoso para que podamos fructificar con mucho fruto. El amor va a ser el atrayente para que otros crean. Yo recuerdo mi primer día, mi primera experiencia en una iglesia cristiana, hace muchos años. El día que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Si hay algo que me impactó, fue llegar en un ambiente juvenil, en donde se veía sinceridad, honestidad, amor, un ambiente de paz y de alegría. Eso fue algo que saltaba a la vista. Quiere decir que un obstáculo para no fructificar son las rencillas, las enemistades, los pleitos, los celos. Ese es el gran impedimento para nosotros poder dar fruto y para poder mostrar el verdadero y el genuino amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso que el Salmo 133 nos hace recordar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y para terminar, el séptimo principio fundamental que encontramos en este pasaje para fructificar en medio de la adversidad es que tengamos conciencia de elección. Que seas consciente, hermano, que has sido elegido para dar fruto. Miren lo que dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué tremendo! Aquí nos habla de un vínculo estrecho entre el haber sido elegidos y el ser fructífero. Y ojalá, querido hermano, que podamos revivir y ser conscientes
que Dios nos ha elegido. Dios nos ha escogido. Ese es un privilegio, es un honor. Es un honor que debemos atesorar, que Él nos ha puesto para que nosotros vayamos y demos mucho fruto. Que podamos tener claridad, que podamos tener la convicción, escogido por Dios. Desde tiempos antiguos esto siempre ha sido el método de Dios. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham para ser de bendición a todas las naciones. Dios escogió a Israel para que sea su pueblo escogido. Y en este tiempo, querido hermano, Dios te ha elegido a ti para que seas de bendición y para que des mucho y mucho fruto. Termino. ¿Estás decidido a fructificar? ¿Estás decidido y con el deseo de dar fruto? ¿Anhelas ser fructífero para el Señor? Si es así, yo te invito a que acudas al Señor, a que permanezcas cerca de Él y lo obedezcas. Y que le hagas constantemente la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor te va a ir dando claridad y entendimiento. Conversa con los hermanos, conversa con tu servidor, y de esa manera podamos integrarnos y ser parte de ese ejército que Dios quiere levantar para que podamos dar fruto y fruto en abundancia. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de haber sido elegidos por ti para dar mucho fruto. Tú quieres que demos fruto en varias áreas, no solamente en nuestro carácter, transformándonos y mostrando el fruto del Espíritu, sino también en actos de generosidad, en acción de poder mostrarles a otros el amor que hay en Cristo Jesús. Oh Señor, bendícenos, ayúdanos a tomar esa conciencia de ese llamado, de que hemos sido escogidos para dar fruto y fruto en abundancia. Padre, gracias. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Dios les guarde. Que nuestro Dios nos acompañe siempre y nos siga bendiciendo. A continuación, queremos presentarles las formas como usted, mi querido hermano de la Iglesia de la Alianza de Miami, puede continuar haciendo llegar sus aportes. Usted sabe que eso es parte fundamental para el movimiento y el manejo de nuestra iglesia. Ustedes tienen allí las formas y las maneras ya muy conocidas. Muy bien. No me queda más que despedirme y desearles a cada uno de ustedes, ahora que estamos comenzando la mitad, ya hemos pasado la mitad del año, estamos comenzando un nuevo mes, que lo comencemos con la confianza que Dios estará guiando nuestros pasos y hará de cada uno de nosotros un instrumento de bendición, y a la misma vez Dios estará bendiciendo tu vida. No olvides que Dios es bueno y que Dios es amplio en perdonar. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde.